En el Vaticano, una fecha ha estado marcada en el calendario durante meses, y ahora que solo quedan dos, la presión empieza a ser muy grande. En esa sala, durante 8 días se hablará de familia y matrimonio, y cada palabra será sopesada. Pero la frase más incómoda de todas ya se pronunció hace semanas. No en Roma, en una iglesia de Wisconsin, ante un grupo de recién casados, 19 días después de que el Vaticano publicara su documento preparatorio. El 25 de julio, fiesta de Santiago el Mayor. El cardenal Burke asciende al altar del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse. Él fue quien lo fundó. Frente a él hay parejas que acaban de terminar un retiro matrimonial. Y pronuncia una frase que parece una definición, pero que en realidad es una afirmación. La gracia del santo matrimonio no es un ideal al que solo unos pocos pueden aspirar. El cardenal se centra precisamente en esa palabra, ideal, y le da un giro radical. Luego añade, pero una realidad objetiva, un don sobrenatural que lleva al marido y a la mujer a buscar la salvación eterna del otro por el camino del amor divino. Pero la cosa no termina ahí. Concluye su homilía pidiendo a los fieles que se preparen, sino para el martirio rojo de la sangre, al menos para el martirio blanco del testimonio fiel del Señor. ¿Testimonio fiel ante qué? Sus palabras son precisas. Ante la indiferencia, el ridículo y la persecución. 3 palabras cuidadosamente elegidas, no una fórmula devota. Para comprender por qué esa homilía está causando tanto revuelo al otro lado del océano, hay que abrir el documento cuyo 10º aniversario se celebrará en octubre. Se titula Amoris Laetitia. El Papa Francisco la promulgó el 19 de marzo de 2016, al término de 3 años de trabajo sinodal y 2 asambleas generales de obispos dedicadas a la familia, una extraordinaria y otra ordinaria. Ese texto también utiliza la palabra ideal. La usa con frecuencia y casi siempre en un sentido crítico, pero el objetivo no es el que uno podría imaginar. En el párrafo 36, Francisco realiza un examen de conciencia colectivo. Escribe que, en otras ocasiones, hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido. Y añade, lejos de la situación concreta y de las posibilidades reales de las familias tal como son. El objeto de la crítica somos nosotros, los pastores, no el sacramento. La conclusión de ese párrafo es clara. Esta idealización excesiva no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, escribe Francis, sino todo lo contrario. En el párrafo 57, retoma el mismo punto con una imagen. Del sínodo afirma, no queda un estereotipo de la familia ideal, sino más bien un mosaico complejo formado por muchas realidades diferentes. Quienes defienden ese texto lo interpretan así. Nadie rebaja el listón. Simplemente dejamos de describir a las familias como si todas fueran perfectas. Es un argumento pastoral, no doctrinal. Y él se enfrenta a una realidad que todo párroco conoce. Las familias que no se reconocen en un modelo inalcanzable dejan de intentarlo. Y las que se desvían rara vez regresan. El 6 de julio, el Dicasterio para los Laicos y la Secretaría del Sínodo publicaron el programa temático del encuentro. Este consta de 5 áreas, todas ellas basadas en la escucha a las familias, los jóvenes y el descubrimiento de su vocación al matrimonio, los primeros años de la vida matrimonial, definidos como un momento decisivo,
y el acompañamiento a familias en situaciones complejas, en un entorno claramente pastoral. Ahora pongamos la declaración del 25 de julio en contexto. El cardenal no niega que haya familias heridas y no habla en absoluto de modelos a seguir. Habla de la gracia. Dice que el matrimonio no es una meta a alcanzar, sino algo que los cónyuges ya reciben el día de su boda. No es una línea de llegada, sino un punto de partida. La diferencia parece sutil, pero no lo es. Si el matrimonio es un ideal, quienes no lo alcanzan aún están en el camino. Si es un regalo recibido, ya lo tienen todo. Luego está el segundo elemento, el que ha estado circulando en sitios web católicos. Burke no les pide a los fieles que defiendan una postura. Les pide que estén preparados para pagar las consecuencias. El martirio blanco no es ni una metáfora vaga ni una invención reciente. En la tradición de la Iglesia, se refiere a aquellos que permanecen fieles sin morir, pagando en soledad lo que otros han pagado con sangre. Y las tres palabras elegidas para describir lo que les espera a los cónyuges fieles no son genéricas: indiferencia, burla y persecución. En ese orden, de lo más común a lo más raro. La homilía coincidió con la festividad de Santiago el Mayor, el primero de los apóstoles que fue crucificado por la fe. El cardenal basó su homilía en ese calendario. Les pidió a los presentes que retomaran sus prácticas espirituales con renovado entusiasmo y nueva energía, y que lo hicieran para la transformación del mundo a través del sacramento del matrimonio. La familia, añadió, es el fruto incomparable, no un ámbito pastoral que deba ser asistido desde fuera, sino el instrumento concreto a través del cual el mundo se transforma. El cambio de perspectiva es total. Al compararlas, ambas posturas revelan algo curioso. Ambas consideran que la palabra ideal es un problema que debe corregirse, pero llegan a esa conclusión por razones precisamente opuestas. En el texto de 2016, el ideal es demasiado elevado. Describe familias que no existen y desalienta la creación de familias reales. La solución consiste en bajar la mirada a la realidad. Para el cardenal, el ideal es demasiado bajo. Reducir a la mitad lo que es un don significa privar a los cónyuges de la gracia que ya poseen. La solución es elevar nuestra mirada. Dos diagnósticos opuestos basados en la misma palabra, y no se trata de una disputa léxica. En octubre, en esa misma sala, tendremos que decidir cuál de los dos guiará el ministerio familiar durante la próxima década. Es preciso aclararlo, porque la diferencia importa. La reunión de octubre no es una asamblea del Sínodo de los Obispos. El propio Vaticano lo deja claro en el documento preparatorio. Sin embargo, se llevará a cabo al estilo sinodal, con escucha activa, oración y discernimiento. Y los obispos, a su regreso, deberán renovar su compromiso pastoral con las familias de sus parroquias. En el consistorio extraordinario del 27 de junio, el Papa anunció que varias familias también vendrían a Roma para compartir sus experiencias. Su presencia es esencial, afirmó. Y añadió una frase que ninguna de las partes discute. Cuando la familia resulta herida o aislada, la sociedad en su conjunto sufre las consecuencias. Hay consenso sobre este tema. La discrepancia surge en torno a la atención médica. Un bando cree que las familias se pierden porque la Iglesia exige demasiado. El otro cree que se pierden porque exige demasiado poco. Cualquiera que lea Amoris Laetitia desde dentro
objetará que ese texto nunca negó la gracia del sacramento, y tienen razón. El párrafo 36 habla de comunicación, no de teología. Quienes apoyan al cardenal replicarán que un método de comunicación, repetido durante 10 años en todas las parroquias del mundo, se convierte de facto en una teología. Este también es un asunto serio que merece ser escuchado. Esa fecha marcada en el calendario ahora está ensombrecida. Del 7 al 14 de octubre, hablaremos de la familia durante 8 días, en presencia del Papa y las familias invitadas. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.